Buenas tardes. Esta Eucaristía la vamos a ofrecer por los niños presentados al templo. Gloria Yamilé Báez González, Aitana Sofía Maralara, Carlos Fernando Ábalos Mauricio, Milton Alexis Gómez Santos, Iker Alejandro Nieves Palacios, Juana Patricia Reyes Benítez. Por nuestras familias, Ortiz Briano, Chavarria Ortiz, Martínez Cruz, Martínez de la Torre, Muñoz Martínez, Torres Mota, Escobedo Acosta, Zamora Hernández, Ortiz Murillo, Ortiz de Lira, Ortiz Dávila, Macías Ortiz, Loera Serna, Carreón Mora, Rocha Mora, Mora Chávez, Muñoz Carreón, Carreón Lozano. Por nuestros hermanos, señor cura José de Jesús Ortiz Briano, Marta Ortiz, Tereso Chavarría, Emanuel Guadalupe Chavarría Ortiz, Erika del Rocío Richarte Sánchez, Mara Valeria Castillo Muñoz, Hugo Muñoz Almada, Laura Martínez de la Torre, sacerdotes y la iglesia, Sergio Ortiz Murillo, Lupita Ortiz y su hija Laila, Socorro Ortiz y Felipe, María de los Ángeles Fonseca por su cumpleaños, a Saúl Ortiz Briano, Aitana Sofía Mora Lara por su cumpleaños. Por nuestros hermanos enfermos, señor cura Saúl Ortiz Briano, señora Lolita Briano, padre Jonás, Blanca Estela Ortiz de Lira, Leonardo Ortiz Montoya, sacerdotes, por las mujeres embarazadas, Margarita Chávez. Por nuestros hermanos difuntos, señor Guadalupe Ortiz, Jorge Enrique Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, Cuauhtémoc Ramos Martínez, Óscar Ramos Martínez, Roberto Ortiz y Socorro de Lira, Juan Murillo y María Ortega, Ánimas del Purgatorio, Evangelina Luevano Frausto, Marcelino Escalera Landeros, Abel Ariza, Silvestre Núñez, José Isaac Aldana, María Asunción González Martínez, Pedro Esparza Hernández, Petra Benítez de Hernández, María Alicia Hernández Benítez, María de la Paz Ibarra Chávez, Carlos Hernández Ibarra, María de Jesús Pérez, José Sánchez Pérez, Elvira Valdivia, Ramona Valdivia, Francisco Sánchez, Fernando Martínez Esparza, J. Guadalupe Rodríguez Capuchino, Andrea Silvestre Jiménez, J. Ascensión Medellín Martínez, Fernando de Santos, José Marmolejo Alvarado, María Vázquez Ibarra, Jorge Mora Tiscareño, Gustavo Escobar Esquivel, Juana Ernestina Carrillo Gaitán, Antonio Carrillo Ruiz. Nos ponemos de pie. Cantemos un canto de gloria a Dios poderoso, nuestro Salvador. Con acciones de gracias entremos al santuario arrepentido. Cantemos un canto de gloria a Dios poderoso, nuestro Salvador.
Cantemos un canto de gloria a Dios poderoso, nuestro Salvador. Con acción de gracias entremos al santuario a rendirle honor. Entremos, adoremos, postrémonos, alabemos a Dios nuestro Creador. Cantemos un canto de gloria a Dios poderoso, nuestro Salvador. Con acciones de gracias entremos al santuario a rendirle honor. Buenas tardes. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Todos los domingos, cuando cantamos o rezamos el Gloria, lo concluimos con unas palabras que son una profesión de fe. Le decimos a Jesucristo: solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo. Y es que nosotros creemos firmemente que Él es la única persona a la que tenemos que seguir totalmente, la única persona que tiene que guiar nuestras vidas. Él nos dirá en el Evangelio, en el interrogatorio ante Pilato durante la pasión: da testimonio de la verdad, y nosotros escuchamos su voz. Con mucha humildad pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial. Gloria, Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Hijo del Padre, Jesucristo, tú eres el Cordero
Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria eternamente. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos podemos sentar? Las lecturas del profeta Daniel y del libro del Apocalipsis nos narran dos visiones. En ambas se nos habla misteriosamente de Jesús, llamado a ser Señor de cielo y tierra. Escuchemos. Del libro del profeta Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo. Entonces se salvará tu pueblo. Todos aquellos que están escritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo. Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. Palabra de Dios. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, sacíame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, en la antigua alianza, los sacerdotes ofrecían en el templo, diariamente de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los que han santificado, porque una vez que los pecados han sido perdonados, no hace falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna. Caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él les enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir cielo y tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. ¿Nos podemos sentar? Un pasaje del Evangelio y un par de lecturas, primera y segunda, que hemos escuchado, muy breves, pero llenas, hermanos, de un rico contenido para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de fe. El salmista, en un momento de
desaliento y desesperación o de confusión. Alza su voz a Dios de Israel, al Padre misericordioso, al desconocido. Y alza la voz para decirle que le muestre el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Pero el camino, hermanos, de la vida presente y de la vida futura, de la vida eterna, el salmista sabe que solamente Dios le podrá dar la luz, le podrá dar la seguridad y sobre todo le podrá recompensar en la vida eterna de todo lo que Él haya hecho. Sin embargo, hermanos, alcanzamos a escuchar la palabra de Dios que dice que en aquellos días, al final de nuestra existencia, cuando para nosotros todo parezca caos y desesperación, debemos encontrar la esperanza en Dios. Dice que en aquellos días la luz se apagará y las estrellas bambolearán, la tierra se estremecerá en aquellos días. Sin embargo, hermanos, esa expresión de en aquellos días, gracias a una actitud, se designa el momento final. En aquellos días nos está hablando del momento final de nuestra historia, no es otra cosa. En aquellos días, dijo el Señor, en aquellos días se presentará, en aquellos días aparecerán. Se habla, hermanos, de una expresión que nos muestra el momento final de nuestra vida. Pero entendemos, hermanos, que nuestra vida terrenal toma un sentido escatológico, es decir, un sentido eterno, cuando sabemos nosotros descubrir lo que el Señor quiere para nuestra vida. Por eso la primera lectura, hermanos, breve, del profeta Daniel nos habla sobre la resurrección de los muertos. Eso lo tenemos nosotros, hermanos, como un dogma de fe. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Cosa que los judíos, cosa que en tiempos de Jesús o en el Antiguo Testamento no creían en la resurrección. Nosotros sí creemos en la resurrección de los muertos. Y sobre todo, hermanos, alcanzamos a escuchar al profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que nos habla precisamente, hermanos, de cómo tenemos la esperanza puesta en un Dios de vivos, no en un Dios de muertos. Y cómo nuestra vida gira en torno a un Dios que nos dará una eternidad como premio o bien una eternidad como castigo de acuerdo a nuestras obras. Pero escuchamos que la resurrección de los muertos existe. Y muchos o ustedes habrán oído a personas que creen en la reencarnación, ¿verdad? Y se alucinan explicando que vienen que estuvieron viviendo y que, en fin, nosotros no creemos en eso. Nosotros lo que sí creemos es en la vida eterna. Lo que sí creemos es en la resurrección. Y sobre todo, hermanos, lo que habla el profeta Daniel, habla de que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, y entonces, hermanos, que defiende al pueblo, defiende la vida, defiende nuestra nación, nos defiende a todos. Dice que en aquel tiempo, y entonces será un tiempo de angustia, como hubo desde el principio del mundo. Será un momento de desesperación. Será aquel un tiempo en el que se viva, hermanos, precisamente en algunos el desaliento o el desánimo por no creer en un Dios de vivos, lo que dice el profeta Daniel. Esa realidad, hermanos, le da sentido a nuestra vida, porque estamos pues nosotros en ese camino del que habla el mismo salmista, vamos caminando hacia la vida eterna, viviendo esta vida terrenal. Y sobre todo, hermanos, haciendo día con día obras buenas para alcanzar la salvación. Por eso el profeta Daniel, hermanos, nos habla en esta primera lectura, pues, de que la resurrección de los muertos tiene un gran sentido escatológico,
tiene un gran sentido para nosotros de esperanza. Y recordemos, hermanos, que el que es fiel, dice la palabra de Dios, despertará para la vida eterna. El que es fiel a Dios, el que confía en su palabra, el que cumple los mandamientos. Los escribas no creían en la resurrección, los fariseos no creían. Sin embargo, hará 15 días, 22 días, en que un escriba se acerca a Jesús, y volvemos a retomar ese pasaje también del Evangelio. Se acerca a Jesús para preguntarle cuál es el mandamiento más grande de la ley. Y Jesús le dice que amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquel hombre reconoce ese mandamiento como tal y como lo que es. Y entonces Jesús dice que ese hombre no está lejos de alcanzar la vida eterna, la salvación. Hermanos, también los escribas que no creían en la resurrección comienzan a creer. Ustedes y yo, hermanos, creemos en la resurrección de los muertos, y por lo tanto, en esta vida, el morir tiene ya un sentido, el morir tiene una esperanza. No es el final traer un cuerpo o ahora las cenizas, no es el final, es el comienzo para estar en la presencia de Dios. Y el profeta Daniel lo dice, creer en la resurrección de los muertos es una realidad que tiene que dar sentido a nuestra existencia. Y si escuchamos, hermanos, esa segunda lectura que es de la carta a los Hebreos, también es muy sencilla, muy pequeña. Entonces, hermanos, alcanzaremos a entender que el Hijo de Dios viene a dar la vida por nosotros, y que en esa realidad también, hermanos, el sacrificio de Cristo tiene un grande valor. Para muchos, porque hemos escuchado muchos que dicen que nosotros tenemos a un Dios que murió en la cruz. Sí, claro, pero lo que ellos no alcanzan a comprender, que ese Cristo que murió en la cruz fue bajado de la cruz, fue puesto en el sepulcro y después resucitó. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos a un Dios de muertos, ni un Dios muerto. Tenemos a un Dios de vivos, a un Dios vivo. Y la segunda lectura de la carta a los Hebreos, hermanos, es lo que nos invita a nosotros a creer. Si el profeta Daniel nos habla de la resurrección y le da sentido a nuestra vida, entonces lo que hace la carta a los Hebreos es creer precisamente, hermanos, en que Cristo el Señor viene a darle un valor y un sentido todavía a su sacrificio. ¿Valió la pena el sufrimiento de Jesús? ¿Valió la pena, hermanos, el suplicio de la cruz en la que muere Jesús? Y ha valido la pena la resurrección, porque entonces nosotros también resucitamos con Él. Logra Jesús, hermanos, aquello que los antiguos sacrificios pues no alcanzaban a realizar, que era el perdón de los pecados. Y la palabra lo dice, ¿verdad?, que en la antigua alianza, en la carta a los Hebreos, en la antigua ley, los sacerdotes ofrecían en el templo día y noche sacrificios de pie. Sin embargo, hermanos, los mismos sacrificios no podían perdonar los pecados. Ofrecieran como los ofrecieran cuantos hicieran los sacerdotes en la antigua alianza, ofrecían sacrificios, pero no perdonaban los pecados. Sin embargo, hermanos, Cristo ofrece un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios Padre. No le queda sino aguardar que a sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y entonces, hermanos, si los antiguos no pudieron perdonar los pecados con los sacrificios que ofrecían de pie día y noche en los templos, Jesús viene y ofrece un único sacrificio. ¿Y cuál es? Que muere por nosotros en la cruz, y que nosotros lo celebramos en el altar, y que es el alimento de vida, que es el cuerpo y la sangre que nos sostienen, que nos fortalecen. Entonces, hermanos, nuestra vida alcanza un sentido espiritual grande, y nosotros vamos a resucitar para la vida eterna. Nos aterra a muchos el pensar que moriremos y que en la resurrección iremos a la izquierda. Pues desde ahora, hermanos, es válido y es bueno que trabajemos por nuestra propia salvación. ¿Y cuántos habrán cambiado su vida radicalmente, verdad? Yo veía, no me canso de ver la película de Padre Pío, cuando aquella mujer que vive en Amaciato no la perdona. Él dice que se vaya hasta que enmiende su vida por ser infiel, y se va llorando, pero después regresa
porque reconoce que vivir en pecado no es correcto. Y ella quería vivir en pecado, quería vivir unida a un hombre que tenía ya una familia. ¿Qué es lo que hace? Pues la conversión. ¿Qué es lo que se hace, hermanos? El sacrificio de Jesucristo alcanza sentido. Pues hoy, hermanos, también Jesús viene a perdonarnos, viene a quedarse con nosotros. Y el Evangelio, hermanos, nos presenta, sobre todo para concluir, un mensaje de mucha esperanza. Un mensaje, hermanos, en el que el Hijo del Hombre, Dios, regresará. Y va a regresar, hermanos, para condenarnos si no nos corregimos o nos convertimos. Pero si nos hemos convertido o nos corregimos en el camino del que habla el salmista, pues entonces vamos a estar viviendo para la vida eterna. El Evangelio, hermanos, precisamente nos presenta ese mensaje de esperanza. El Hijo de Dios regresará glorioso, se manifestará en plenitud y entonces, hermanos, va a reinar la victoria sobre el mal. El pecado será derrumbado y nuestra vida será convertida. Pues que este día y todos, hermanos, caminemos en la presencia de Dios y entonces ya no nos duela el que vamos a morir, sino que tengamos la esperanza en que Cristo va a resucitar y el sacrificio suyo valdrá la pena para la salvación de nuestra alma. Que así sea. Que así sea. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el Señor, dirijámonos a Él, presentando todas nuestras necesidades. A cada invocación decimos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por toda la Iglesia, para que se esfuerce para reconciliar al universo con Dios y pacificar a todas las criaturas por la sangre de la cruz de Jesucristo, oremos. Por toda la humanidad, para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y se manifieste, y todos reconozcan con gozo que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes cristianos, para que sigan el ejemplo de Cristo y actúen con valentía para hacer posible un mundo digno y justo para todos, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestro país, para que cada día avance por los caminos de la justicia, la solidaridad, la unidad, la paz y el amor. Oremos. Escúchanos. Por los enfermos, los que pasan hambre, los que sufren los horrores de la guerra, para que la fuerza de Dios esté con ellos y se manifieste la solidaridad que necesitan, oremos. Padre, escúchanos. Por los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo Señor, Supremo del Universo,
y a quienes están destinadas todas las cosas, para que participemos también un día en la herencia del pueblo santo, en el reino de la luz. Oremos. Oremos por nuestras familias, para que el Señor derrame abundantes bendiciones en cada una de ellas. Por la familia Ortiz Briano, Chavarría Ortiz, Hernández López, por Karinita y Coquito en su parto, y por sus hijas, para que el Señor les conceda la alegría y la paz. Oremos. Padre, escucha. Por nuestros enfermos, por mi mamá Lolita, por mi hermana Lichita, el padre Jonás, y todos los enfermos, para que el Señor les conceda salud. Por Chela Casillas, y sean fortalecidos en el amor. Oremos. Padre, escúchanos. Escúchanos, Padre, y concédenos lo que confiamos a tu bondad, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Nos podemos sentar? Hasta consumirse ilumina
ponemos de pie. Brilla hasta consumirse ilumina, penumbras hasta que no quede yo, sino tú. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que esas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo y en la tierra. Hosana en el cielo y en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano, Padre Juan Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad de la Iglesia. Recuerda también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección: Félix Pérez, Aurora Armas, Guadalupe Ortiz, Jorgito Chavarría Ortiz, Antonio Martínez Pérez, José de Jesús Borbón, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, de sus niños y niñas que son presentadas al templo. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, te pido por mis hermanos que han cumplido años: Almita, Joel, Ceci, Rosy, Héctor, para que María, nuestra Madre, los bendiga y acompañe día con día. Y con María y su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con recogimiento y fe en el Señor, dirijámonos a Él con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos ese signo fraterno de la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa
del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Nos podemos sentar? Estás aquí, aunque no te pueda ver, tus especies logran estar. Estás aquí, revestido solamente del amor. La forma sencillez me vienes a entregar y en el interior estás haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, haces templo de la Santa Trinidad. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor. La forma sencillez te me vienes a entregar y en mi interior estás haciendo maravillas. Corazón con corazón, en profunda comunión, haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en el hogar, ven y nunca me dejes, que sin ti me moriría, decidido con tu amor. Ven y mora en mi interior, ven y quiero comulgar, Señor. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, que sin ti me moriría, decidido con tu amor. Ven y mora en mi interior, ven y quiero comulgar, Señor. Ven y quiero comulgar, Señor. Ven y quiero comulgar, Señor. Hay que tener nuestra esperanza siempre puesta en Dios y sobre todo a irnos preparando día con día para esa muerte y para esa feliz resurrección en la presencia de Dios, sin desaliento, sin desánimo, sino más bien confiados en Él. Estamos a unos días de iniciar nuestro docenario
la fiesta a la Virgen de Guadalupe aquí en nuestra parroquia. Todavía por ahí están ofreciéndoles algunos boletos para la rifa que se hará el día 5 de diciembre, después de misa de 7 de la tarde. Ojalá que ahí en la puerta los ministros les puedan ayudar comprando algún numerito. También ahí afuera están ofreciendo ropa barata. No se las podemos así como regalar, pero sí muy barata, ¿va? Está la ropa nueva para quienes deseen también llegar ahí y verla, si algo les queda. Y bueno, pues el estreno para diciembre, ahí está seguro, para que puedan también pasar. Agradecerles a todos su generosidad. También seguirles pidiendo su ayuda en las ofrendas estos últimos domingos que anteceden a la fiesta para las kermeses de desechable. Si nos pueden regalar vaso de unicel, cucharas, tenedores, algunas charolas o vaso térmico o no térmico del que nos puedan ofrecer, o servilletas, son bienvenidas. Todo ello es para que nos ayuden, nos apoyen para las kermeses aquí en la parroquia. Oremos. De pie. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.